En un pueblo perdido entre montañas, donde el eco de las campanas parecía resonar más fuerte que la voz de los propios hombres, surgió un sacerdote que nunca supo lo que era callar. Lo apodaron Padre Pistolas. No era un sobrenombre gratuito ni un simple capricho de la gente. Era un título que cargaba consigo pólvora, coraje, sobre todo, la certeza de que aquel hombre no había nacido para pasar desapercibido. La historia que estás a punto de escuchar no es la de un sacerdote común. No esperes templos silenciosos ni sermones tibios. Aquí encontrarás balas de palabras, misas que parecían discursos de guerra y un personaje que, aunque vestía sotana, siempre caminaba con la mirada desafiante de quien no teme a nada ni a nadie. Todo comenzó en el pequeño municipio de Chucándiro, Michoacán. Un pueblo de caminos polvorientos, donde la fe católica era tan fuerte como las raíces de los árboles centenarios. Allí llegó el padre Alfredo Gallegos, un hombre de complexión robusta, con la voz firme y la determinación marcada en cada uno de sus gestos. Muy pronto, los feligreses entendieron que no habían recibido a un cura tradicional, sino a alguien que iba a romper todas las reglas. En sus primeras misas, la gente quedó sorprendida. No se trataba de leer pasajes bíblicos con voz apagada ni de recitar oraciones de memoria. El padre Pistolas transformaba el altar en un púlpito ardiente, desde el cual hablaba de la violencia, de los narcos, de la corrupción y de los políticos que habían convertido la vida del pueblo en un infierno. Nadie se salvaba de sus críticas, ni siquiera los propios fieles que se sentaban en las bancas del templo. El que roba, el que engaña, el que golpea a su familia, todos ellos arderán si no cambian su camino, tronaba con una energía que hacía temblar hasta los muros de adobe. Y aunque muchos se sintieron incómodos, otros tantos comenzaron a admirarlo. Porque por primera vez, un sacerdote decía en voz alta lo que todos pensaban en silencio. Era como si el miedo, por fin, tuviera un portavoz. Sin embargo, aquella osadía no iba a salirle barata. Pronto, la diócesis comenzó a enviarle advertencias. Cartas con tono diplomático, recordándole que la homilía debía centrarse en la palabra de Dios, no en ataques a la política ni en denuncias sociales. Pero él las leía, las guardaba en un cajón y, al domingo siguiente, volvía a tronar en el altar con más fuerza. Me dicen que calle, que me limite a rezar, pero yo no puedo cerrar los ojos ante lo que está destruyendo a mi pueblo, decía con voz desafiante, mirando de frente a los fieles que lo escuchaban enmudecidos. Fue entonces cuando comenzó a correr un rumor que lo perseguiría para siempre. Cuentan que, en más de una ocasión, al salir de misa, el padre Pistola se ajustaba el cinturón y, colgada de él, brillaba la culata de un arma. Algunos decían que era solo un mito, una exageración inventada por quienes querían darle un aire de leyenda. Otros juraban haberlo visto portar un revólver, listo para defenderse si alguien intentaba silenciarlo. Sea como fuere, aquel detalle lo convirtió en un personaje todavía más enigmático. En cada misa, la tensión se palpaba en el aire. Los feligreses entraban al templo no solo para escuchar la palabra, sino para presenciar un espectáculo que nadie quería perderse. Había quienes lo aplaudían con fervor y quienes lo observaban con miedo, como si cada sermón pudiera desencadenar una represalia de los poderosos. Pero el padre Pistolas no conocía la palabra prudencia. Su voz se fue haciendo cada vez más dura, sus acusaciones más directas, y los pasillos de la diócesis se llenaron de quejas formales. Ese cura es un escándalo, decían algunos. Ese cura está arrastrando a la iglesia al desprestigio, murmuraban otros. Sin embargo, lejos de frenarse, él parecía alimentarse de la controversia. Una tarde, recibió una visita inesperada en la sacristía. Un emisario enviado desde la diócesis se presentó con un tono solemne. Le entregó un sobre lacrado y, con voz fría, le dijo: «Padre, la orden es clara, debe callar. En sus misas no debe hablar más de política ni de violencia. Limítese a predicar el evangelio». El silencio que se hizo en aquella pequeña habitación fue sepulcral. El padre tomó la carta, la abrió con calma y leyó cada palabra. Luego levantó la vista y, con una sonrisa irónica, respondió: «Que me callen a mí, es como pedirle al río que deje de correr. ¿Quiénes creen que son para decirme qué puedo o no puedo decir frente a mi gente?». El emisario, incómodo, trató de insistir, pero el sacerdote lo interrumpió: «Dígales que no pienso obedecer. Mi misión no es complacer a los que se sientan en oficinas, sino cuidar a los que aquí afuera están muriendo». A partir de ese momento, la tensión se convirtió en un pulso abierto. Cada misa era un desafío, cada homilía un acto de rebeldía. Y la gente comenzó a preguntarse hasta dónde estaba dispuesto a llegar.
Las historias en torno a él empezaron a multiplicarse. Algunos aseguraban que había confrontado a pistoleros en la plaza del pueblo. Otros decían que había dado refugio a campesinos perseguidos. La verdad se confundía con la leyenda, y el mito del padre Pistolas crecía como un fuego que nadie podía apagar. Lo cierto es que, detrás de cada sermón incendiario, se escondía un hombre que cargaba con sus propios demonios. Porque aunque él proyectaba fortaleza, no era ajeno al peligro que lo rodeaba. Sabía que cada palabra pronunciada en el altar podía costarle la vida. Había recibido amenazas, cartas anónimas y miradas cargadas de odio. Pero nunca retrocedió. Prefiero morir de pie que vivir callado, solía decir. Y esa frase se convirtió en un juramento que lo acompañaba en cada misa. Aún así, la pregunta que flotaba en el aire era inevitable. ¿Qué pasaría cuando la paciencia de las autoridades se agotara? ¿Lo destituirían? ¿Lo silenciarían? ¿O acaso encontrarían una forma más radical de detenerlo? Los fieles, cada domingo, no solo acudían a misa por devoción, sino por curiosidad. Era como asistir a un duelo en el que nadie sabía si el sacerdote saldría ileso. Cada homilía era un capítulo nuevo de una historia que se escribía en tiempo real, con el suspenso de no saber cuándo ni cómo llegaría el desenlace. Y aunque muchos lo criticaban, no se podía negar que su voz había encendido algo en el corazón de la gente. Había logrado lo que pocos, despertar en el pueblo una mezcla de miedo, respeto y esperanza. Ese hombre, armado con una sotana y, según se decía, con un revólver, había declarado la guerra al silencio. Y mientras más lo presionaban para callar, más fuerte resonaban sus palabras. Lo que nadie imaginaba era que aquella batalla estaba lejos de terminar. Lo que venía después sería aún más turbulento, porque el padre Pistolas no solo iba a desafiar a las autoridades religiosas, sino a los propios poderes que mantenían de rodillas a su comunidad. Y así, entre el sonido de las campanas y el murmullo de los feligreses, comenzaba a gestarse una historia que pondría a prueba no solo la fe de un pueblo, sino también los límites de la iglesia misma. La campana del templo volvió a sonar un domingo cualquiera, pero el ambiente era distinto. Afuera, en la plaza, los rumores ya se habían extendido. La diócesis estaba perdiendo la paciencia. La gente murmuraba que pronto llegaría un castigo ejemplar contra aquel cura rebelde que osaba desafiar el orden establecido. Sin embargo, al entrar al templo, lo encontraron de pie, con la sotana oscura y el rostro endurecido, como si hubiera nacido para sostener la tormenta. Sus ojos, encendidos como brasas, recorrieron el rostro de cada uno de los presentes. Y entonces, sin previo aviso, lanzó la primera frase que desató un silencio absoluto. Me dijeron que callara en mis misas, pero yo no vine a este mundo a complacer a nadie. Un murmullo se levantó entre los bancos. Algunos se persignaron, otros agacharon la cabeza con nerviosismo. Pero él no detuvo su discurso. ¿Quieren que cierre los ojos mientras ustedes sufren? ¿Quieren que me calle mientras la violencia arranca vidas inocentes? ¿Eso es lo que quieren? ¿Un cura domesticado? El eco de sus palabras resonó en las paredes del templo como un trueno. Nadie se atrevía a interrumpirlo. Esa misa, más que un rito religioso, se convirtió en un acto de resistencia. La diócesis, al enterarse, no tardó en reaccionar. Una carta oficial circuló entre los pasillos eclesiásticos. El padre Alfredo Gallegos debía ser reprendido. Pero el documento nunca logró intimidarlo. En cambio, el sacerdote lo leyó en voz alta durante la misa siguiente, frente a toda la comunidad. Aquí dice que debo hablar solo del Evangelio, que debo mantenerme en silencio sobre lo que ocurre en nuestras calles. Pues bien, ¿y qué creen ustedes? ¿Acaso Cristo se quedó callado cuando vio injusticia? La ovación fue espontánea. El pueblo, cansado de ser ignorado, encontró en aquel cura un vocero que nadie más se había atrevido a hacer. Ese mismo día, un hombre de traje oscuro, enviado desde la diócesis, lo esperaba a la salida. Se presentó con firmeza. Padre, esto no puede seguir así. Sus palabras están dividiendo, no uniendo. Está encendiendo fuegos que no podrá apagar. El sacerdote lo miró fijamente, y sin bajar la voz respondió. El fuego ya está ardiendo desde hace años. Yo solo les recuerdo que existe. El enviado trató de persuadirlo con argumentos, le habló de disciplina, de obediencia, de la jerarquía de la iglesia. Pero el padre Pistolas replicó con una frase que heló la sangre de los presentes. Obedecer no siempre es lo mismo que ser fiel a Dios. Aquella respuesta corrió como pólvora por el pueblo. Y no solo allí, en las oficinas de los políticos locales también comenzaron a inquietarse.
Los sermones del cura ya no se limitaban a denunciar la violencia anónima. Ahora señalaba con nombre y apellido. Señalaba alcaldes, comandantes y caciques que todos estaban implicados en redes de corrupción y pactos con criminales. En una misa memorable, levantó la voz y gritó: aquí mismo, en este pueblo, todos saben quién protege a los que secuestran, quién cobra cuotas a los comerciantes, quién se enriquece mientras ustedes pasan hambre. Los rostros de algunos feligreses se tornaron pálidos. Hablar de esas cosas en público era como firmar una sentencia de muerte. Pero el sacerdote no tembló. Pronto comenzaron a llegarle advertencias más peligrosas. Primero fueron notas anónimas en la puerta de la parroquia: cállate o te callamos. Después, hombres desconocidos vigilando desde autos con vidrios polarizados. Finalmente, una noche, un disparo al aire resonó frente a la casa parroquial. Los fieles estaban aterrados. Muchos le suplicaron que se cuidara, que bajara el tono, que pensara en su vida. Pero él solo respondía con la misma frase: si me matan, será porque dije la verdad. En paralelo, la diócesis aumentó la presión. Se organizaron reuniones privadas entre obispos y superiores para decidir qué hacer con aquel cura indomable. Las propuestas iban desde trasladarlo a otra parroquia hasta suspenderlo de sus funciones. Pero sabían que cada medida podría desatar un escándalo mayor, porque el pueblo lo defendía con pasión. De hecho, en una ocasión, cuando circularon rumores de que lo sacarían del pueblo, decenas de feligreses se plantaron frente a la iglesia con pancartas improvisadas: no nos quiten a nuestro padre, él nos defiende, déjenlo en paz. Aquella muestra de apoyo popular dejó claro que el padre Pistolas ya no era solo un sacerdote, era un símbolo de resistencia. Los poderes locales, nerviosos, comenzaron a sentirlo como una amenaza real. Un alcalde, molesto por las constantes alusiones en sus misas, se presentó directamente en la parroquia. Entró con pasos firmes, acompañado de 2 hombres armados, y lo enfrentó en la sacristía. Padre, bájele. Está jugando con fuego. El sacerdote, sin moverse de su sitio, lo miró fijamente y dijo: no se equivoque. El que juega con fuego es usted, y lo está haciendo con la vida de esta gente. El silencio que siguió fue denso, cargado de tensión. Los hombres armados esperaban una orden, pero el alcalde retrocedió. Sabía que poner un dedo encima del cura podría incendiar al pueblo entero. Sin embargo, aquel choque directo marcó un punto de no retorno. Ya no era solo la diócesis contra un sacerdote rebelde. Ahora eran también los políticos, los caciques y hasta los grupos criminales los que lo veían como un problema que debía resolverse. La figura del padre Pistola se convirtió en una paradoja viviente: amado por muchos, odiado por otros tantos. Sus palabras seguían retumbando cada domingo, y cada vez que decía: me ordenaron callar, pero aquí estoy, hablando, el pueblo respondía con un murmullo de aprobación que se expandía más allá de los muros del templo. La prensa local comenzó a cubrir el fenómeno. Periodistas se acercaban a entrevistarlo, y él, con su estilo frontal, no rehuía las cámaras. No temo al micrófono, temo al silencio, declaró en una ocasión, mientras señalaba que su lucha no era personal, sino por la dignidad de su comunidad. Aquellas entrevistas, replicadas en noticieros, incomodaron aún más a la diócesis. Ese hombre se está volviendo un espectáculo, decían algunos obispos. Pero lo cierto era que el espectáculo ya no podía detenerse. Detrás de todo, sin embargo, se escondía una verdad inquietante: el padre Pistola sabía que la cuerda podía romperse en cualquier momento. Sus homilías eran como disparos en la oscuridad, y él mismo no podía predecir cuándo llegaría la respuesta. Una noche, sentado solo en la sacristía, escribió en su libreta personal: me piden que calle, pero si callo, entonces ellos ganan. Y si hablo, quizás muera. Pero morir hablando es mejor que vivir en silencio. Ese pensamiento lo acompañaba a cada paso. Y con él, la certeza de que su historia aún estaba lejos de terminar. Porque lo que venía no era solo confrontar a la diócesis o a los alcaldes corruptos. Lo que venía era desafiar directamente a aquellos que realmente controlaban el destino del pueblo, los hombres que no aparecían en las boletas ni en los altares, pero que imponían su ley con sangre y con miedo. El padre Pistolas estaba a punto de enfrentarse a ellos. Y el pueblo, dividido entre el miedo y la admiración, lo acompañaría en esa peligrosa travesía. La noche en Chucándiro era espesa, cargada de un silencio inquietante. El viento golpeaba las ventanas de la parroquia, como si la misma oscuridad quisiera anunciar un mal presagio. Dentro, el padre Pistolas rezaba en soledad, aunque su oración no era tranquila ni apacible.
Era un rezo con los dientes apretados, como si dialogara con Dios en medio de un campo de batalla. Sabía que tarde o temprano, los verdaderos dueños del miedo en Michoacán escucharían su voz. Y así fue. Una mañana, mientras las campanas llamaban a misa, un convoy de camionetas negras apareció en la entrada del pueblo. Los vidrios polarizados ocultaban a los hombres que iban dentro, pero todos sabían quiénes eran. El murmullo se extendió como un escalofrío, los narcos han venido por él. La tensión se apoderó de la plaza. Muchos feligreses dudaron en entrar al templo. Pero el sacerdote no se escondió. Desde el altar, esperó que la iglesia se llenara, y entonces, en vez de suavizar el tono, lo endureció aún más. Quieren que me calle, quieren que me esconda. Pero aquí estoy. Y les digo algo, ni políticos, ni narcos, ni nadie tiene derecho a robarle la paz a este pueblo. Las bancas crujieron cuando la gente contuvo el aliento. Era un desafío abierto, pronunciado frente a todos, como si el cura quisiera dejar constancia de su valentía. Al final de la misa, cuando salió a la plaza, 2 hombres descendieron de una camioneta y se acercaron. No necesitaban presentar credenciales, su sola presencia era suficiente para entender quiénes los enviaban. Uno de ellos habló en voz baja, pero con firmeza. «Padre, bájele. No se meta en lo que no le importa». El sacerdote no pestañeó. «Me importa todo lo que le roba vida a mi gente. Y ustedes son parte de eso». El silencio que siguió fue insoportable. Los hombres lo miraron con frialdad, luego regresaron a su vehículo y se marcharon sin decir más. Pero el mensaje estaba claro, ya lo tenían en la mira. A partir de entonces, la sombra del crimen organizado comenzó a acecharlo. Por las noches, los feligreses juraban escuchar disparos lejanos, como advertencias. Algunos vieron figuras sospechosas merodeando cerca de la parroquia. Y en más de una ocasión, balas perdidas impactaron contra las paredes del templo. La diócesis, alarmada, volvió a presionarlo. «Está poniendo en riesgo su vida y la de su comunidad», le dijeron. Pero él respondió con la serenidad de quien ya había tomado una decisión irrevocable. «Si me toca morir, moriré hablando». Lo que nadie podía negar era que, mientras más lo amenazaban, más crecía su influencia. La gente comenzó a acudir a la iglesia no solo por fe, sino porque sentían que, al escuchar al padre Pistolas, recobraban un poco de dignidad. Cada homilía se convertía en un acto de resistencia colectiva, una trinchera contra el miedo. Pero aquel fuego era demasiado visible para pasar desapercibido. Una tarde, el cura recibió un sobre en la puerta de la sacristía. Dentro había una sola bala y una nota escrita a mano: «Esta es la última advertencia». El pueblo entero se estremeció al enterarse. Algunos lo rogaron: «Padre, váyase, aléjese de aquí, no queremos perderlo». Pero él, con una calma desconcertante, contestó: «¿Y quién se queda con ustedes si yo me voy?». Esa noche, decidió que no se escondería más. Se subió al campanario y, mientras las campanas retumbaban en la oscuridad, gritó al viento: «No me van a callar». Su grito se mezcló con el tañido metálico, y todo el pueblo lo escuchó. Era como si estuviera llamando a una guerra silenciosa contra los poderes invisibles que lo acosaban. La reacción no tardó. Semanas después, un grupo de hombres armados irrumpió en la plaza durante la madrugada. Dispararon al aire, destrozaron ventanas y dejaron pintas en los muros con amenazas claras. El mensaje era inequívoco: podían destruir el pueblo si lo deseaban. Pero al amanecer, el padre Pistolas convocó a todos en la iglesia. Allí, con la voz grave y el rostro endurecido, les dijo: «Nos quieren de rodillas. Pero yo les pregunto, ¿van a dejar que los amedrenten o van a levantarse conmigo?». Los fieles lo escuchaban con lágrimas en los ojos. Sabían que estaban ante un punto decisivo. Y, uno a uno, comenzaron a responder en voz alta: «Estamos con usted, padre». El eco de aquel juramento resonó más fuerte que cualquier disparo. La diócesis, al enterarse de la situación, intentó una última jugada. Lo citaron en la capital, en una reunión privada con obispos y autoridades. El ambiente era solemne, casi inquisitorial. Frente a él, los altos mandos de la iglesia lo miraban con gesto severo. «Padre Gallegos, ha ido demasiado lejos. Sus palabras han provocado divisiones y ponen en peligro a toda la comunidad. Por orden directa, debe abandonar su parroquia y guardar silencio». El sacerdote los escuchó sin parpadear. Luego, en un gesto que heló la sala, se levantó lentamente y dijo: «Ustedes me piden silencio. Pero si ustedes no hablan por el pueblo, alguien tiene que hacerlo.
Y yo no voy a detenerme. Se dio la vuelta y salió de la sala, dejando a los obispos petrificados. De regreso al pueblo, los rumores de su destitución corrieron como pólvora. Pero cuando los feligreses lo vieron aparecer de nuevo en el altar, supieron que no se rendiría. Esa misa fue la más concurrida de todas. La iglesia estaba abarrotada, la gente de pie hasta la entrada, y afuera, cientos escuchaban por altavoces improvisados. Allí, con el rostro iluminado por la luz de las velas, proclamó: me dijeron que callara en mis misas, pero yo respondí a mi manera. Y hoy, aquí, les digo que nadie, absolutamente nadie, me va a callar. La ovación fue ensordecedora. Hombres, mujeres, ancianos y niños lloraban y aplaudían como si aquella homilía fuera un acto de liberación. Pero entre la multitud también había ojos fríos, vigilantes. Hombres que no aplaudieron, que no lloraron. Solo observaron en silencio, como depredadores aguardando el momento justo. El padre Pistolas había ganado la admiración de su pueblo, sí. Pero con cada palabra, con cada desafío, también estaba acercándose al filo del abismo. Porque los poderes que lo querían silenciar no iban a esperar eternamente. El reloj marcaba el tiempo de una confrontación inevitable. Y la pregunta que todos comenzaban a hacerse era la misma: ¿podría sobrevivir un hombre solo, armado únicamente con su voz, contra todo un sistema decidido a enterrarlo? La respuesta, aún oculta en la penumbra, era tan inquietante como el tañido de las campanas que nunca dejaban de sonar. El eco de las palabras del padre Pistolas ya no se quedaba encerrado en las paredes de la iglesia. Los sermones grabados en celulares comenzaban a circular en redes sociales y noticieros locales. En cuestión de semanas, su voz rebasó los límites de Chucándiro y se convirtió en tema de conversación en todo Michoacán. Algunos lo llamaban héroe, otros lo tildaban de insubordinado, pero nadie permanecía indiferente. Periodistas llegaban al pueblo para entrevistarlo. Lo encontraban en la sacristía, rodeado de libros y velas, con su sotana polvorienta y la mirada directa de quien no teme ser citado en primera plana. No soy político, no soy guerrillero, decía frente a las cámaras, soy un sacerdote. Y mi deber es hablar, aunque a muchos no les guste lo que digo. Esas declaraciones lo convirtieron en un símbolo incómodo. Los feligreses lo adoraban, pero la diócesis ya veía su figura como una mancha que crecía sin control. En privado, obispos comentaban con frustración: está construyendo su propio altar, y eso es peligroso para la institución. El padre Pistolas, sin embargo, parecía indiferente a los pasillos del poder. Su lucha estaba en el pueblo, en los campesinos que trabajaban la tierra bajo extorsiones, en las familias que lloraban a sus hijos desaparecidos, en las viudas que nunca encontraron justicia. Cada misa era un espejo donde reflejaba las heridas de su gente, y al hacerlo, se transformaba en algo más que un sacerdote, en la voz de los olvidados. Pero los enemigos no descansaban. Las amenazas se multiplicaron. Una noche, aparecieron cruces pintadas en las paredes de la parroquia, acompañadas por frases como: «te queda poco». Otra madrugada, el campanario amaneció con agujeros de bala, un recordatorio brutal de que el tiempo se agotaba. El pueblo vivía en un estado de vigilia constante. Nadie sabía cuándo llegaría el golpe final, pero todos lo intuían. Sin embargo, lo más extraño era que, lejos de sembrar el miedo, esas amenazas reforzaban la determinación del sacerdote. «Si quieren verme callado, tendrán que matarme», decía en sus homilías, con una calma que estremecía. Mientras tanto, la diócesis dio un paso más. Le enviaron una notificación formal: estaba suspendido de sus funciones sacerdotales hasta nuevo aviso. Era, en palabras técnicas, un castigo severo que lo despojaba de su derecho a oficiar misas. El documento fue leído en voz alta por otro sacerdote enviado desde la capital. Los fieles escucharon con incredulidad. La voz del mensajero temblaba mientras repetía: por orden del obispo, el padre Alfredo Gallegos queda suspendido de sus funciones parroquiales. El silencio que siguió fue sepulcral. Pero entonces, desde el fondo del templo, el propio padre Pistolas se levantó, avanzó con pasos firmes y, de pie frente a su gente, declaró: podrán suspenderme en papeles, pero jamás en espíritu. Yo no necesito un permiso para hablar con ustedes ni para defenderlos. La iglesia entera estalló en aplausos, y el enviado de la diócesis tuvo que retirarse entre miradas hostiles. Ese día quedó claro que el sacerdote y su pueblo habían sellado una alianza irrompible. La noticia de su suspensión corrió como pólvora en los medios nacionales. Algunos lo defendían como un mártir de la verdad,
Otros lo criticaban como un rebelde que había olvidado sus votos de obediencia. Pero entre tanta opinión, una cosa era evidente: el padre Pistolas ya no era un simple párroco, sino un fenómeno social. En paralelo, los poderes locales estaban furiosos. Sus nombres y crímenes eran repetidos en cada homilía viralizada. Ya no era un secreto en un pueblo olvidado, ahora todo México comenzaba a enterarse. Y eso era inaceptable. El cerco se cerró. Camionetas sospechosas recorrían el pueblo de noche. Feligreses notaron hombres armados rondando la parroquia. El miedo era palpable, pero también la resistencia. Jóvenes comenzaron a organizar rondas nocturnas para vigilar la iglesia, armados solo con palos y lámparas. Mujeres rezaban en las bancas hasta altas horas, convencidas de que su presencia protegería al sacerdote. El propio padre Pistolas, sin embargo, no parecía alterado. En su interior, ya había aceptado que el precio de su voz podría ser la muerte. Y en esa aceptación encontró una extraña paz. No tengo miedo. Solo me preocupa qué será de ustedes cuando yo ya no esté, confesó una noche a un pequeño grupo de feligreses de confianza. Esa confesión, lejos de desanimarlos, los fortaleció. Padre, si a usted lo tocan, se meten con todos nosotros, le respondieron con determinación. La figura del sacerdote trascendió fronteras. Desde comunidades de migrantes en Estados Unidos comenzaron a llegar mensajes de apoyo. Videos con sus sermones circulaban en redes, acumulando miles de reproducciones. Era, en palabras de muchos, la voz que decía lo que nadie más se atrevía. Pero esa visibilidad lo hacía un blanco aún mayor. Y el golpe final parecía cada vez más inminente. Una madrugada, alguien tocó la puerta de la sacristía con insistencia. Cuando el sacerdote abrió, se encontró con un joven campesino, pálido y tembloroso. Padre, me mandaron a advertirle. Dicen que ya decidieron. Que lo van a silenciar en cualquier momento. El sacerdote lo miró con serenidad y le puso una mano en el hombro. Hijo, si eso pasa, recuerda lo que siempre les digo, la verdad nunca muere. La noticia corrió rápido entre los feligreses. El ambiente en el pueblo se volvió insoportable, miedo y esperanza se mezclaban en cada esquina. Cada misa podía ser la última, y cada palabra pronunciada por el padre Pistolas se sentía como un testamento. En una homilía particularmente intensa, se detuvo un momento, miró a la multitud y, con voz grave, dijo: puede que un día entren por esa puerta y me callen para siempre. Pero lo que no saben es que ustedes serán mi voz. Si yo caigo, ustedes seguirán hablando. La multitud rompió en llanto. Algunos gritaban: no lo dejaremos solo. Otros levantaban los brazos, como si juraran defenderlo hasta las últimas consecuencias. Pero entre aquel fervor, había quienes observaban desde las sombras. Ojos que no aplaudían, ni lloraban, ni gritaban. Ojos que medían el momento exacto para actuar. La tensión había alcanzado su punto más alto. Y el padre Pistolas lo sabía. Esa noche, al escribir en su libreta, dejó una frase que quedaría grabada como una profecía: me dijeron que callara en mis misas, pero yo respondí a mi manera. Si algún día caigo, que quede claro, no fue porque callé, sino porque hablé demasiado. La vela que iluminaba su habitación parpadeó con fuerza, como si quisiera recordarle que cada llama, por más brillante que sea, siempre corre el riesgo de extinguirse. Lo que venía después sería decisivo. Porque ya no se trataba de rumores, ni de advertencias, ni de sanciones eclesiásticas. El juego había escalado demasiado. Y los hombres que lo querían silenciar estaban listos para dar el siguiente paso. El pueblo esperaba con el corazón en la garganta. Nadie sabía cuándo ni cómo, pero todos intuían que algo estaba por suceder. Algo que marcaría para siempre la historia del padre Pistolas y que pondría a prueba la fe de todos aquellos que habían decidido seguirlo hasta el final. La noche del 21 de junio, el aire en Chucándiro era tan denso que parecía presagio. El silencio se imponía en las calles como un manto extraño. Ni perros ladraban, ni gallos cantaban. Solo las campanas de la parroquia, que resonaban con una cadencia lenta y grave, parecían anunciar que algo irreversible estaba a punto de suceder. El padre Pistolas estaba en su pequeña habitación, escribiendo una carta que nunca alcanzaría a enviar. En ella, hablaba de su pueblo, de la dignidad que había visto en los campesinos, de la injusticia que lo había obligado a hablar y de la certeza de que su voz, aunque callada, viviría en la memoria de todos. Firmó con una frase simple: la fe verdadera no se negocia. Afuera, un grupo de jóvenes mantenía guardia. Eran feligreses que se turnaban para protegerlo, convencidos de que podían impedir lo inevitable.
Armados apenas con lámparas y machetes, caminaban en círculos alrededor de la parroquia. Pero en sus corazones sabían que, si el enemigo decidía atacar, nada podría detenerlo. Esa misma noche, en la capital de la diócesis, los pasillos de la curia estaban iluminados. Reunidos en secreto, obispos y asesores discutían el problema que se había salido de control. Se convirtió en mártir antes de tiempo, murmuraba uno. Otro respondía con un suspiro, si no hacemos nada, terminará arrastrando a toda la iglesia al descrédito. Ninguno se atrevía a pronunciar lo que en realidad todos pensaban, que la solución estaba ya fuera de sus manos. Los poderes locales, en cambio, no tenían dudas. Aquella misma tarde, en un rancho cercano, hombres armados recibieron órdenes directas. El mensaje era claro: esta noche se termina el circo. Cerca de la medianoche, 2 camionetas se estacionaron sin luces en las afueras del pueblo. Hombres encapuchados descendieron y caminaron con sigilo hacia la parroquia. Llevaban armas largas y la determinación de quien no conoce la misericordia. Adentro, el padre Pistolas estaba de rodillas, rezando. No pedía por sí mismo, sino por los suyos. Rezaba porque el miedo no destruyera la esperanza, porque su pueblo aprendiera a no agachar la cabeza jamás. Señor, susurró, si me toca caer, haz que mi muerte no sea en vano. El primer disparo se escuchó en la plaza, seco y brutal. Los jóvenes de guardia corrieron a cubrirse, pero las ráfagas los rodearon como un vendaval. Gritaban, pedían ayuda, mientras los encapuchados avanzaban hacia la puerta del templo. El sacerdote, al escuchar el estruendo, no corrió ni se escondió. Caminó hasta el altar mayor, tomó el crucifijo entre sus manos y permaneció de pie, como si esperara a sus verdugos frente a frente. Cuando las puertas fueron derribadas y los hombres armados irrumpieron, lo encontraron ahí, iluminado apenas por las velas. Aquí estoy, dijo con voz firme. No vine al mundo para callar. Los encapuchados dudaron un segundo, sorprendidos por aquella calma. Pero uno de ellos, sin titubear, levantó el arma. Los disparos retumbaron dentro del templo, y el cuerpo del padre Pistolas cayó pesadamente frente al altar. La sangre tiñó los escalones, y el crucifijo quedó entre sus manos como último testigo. El eco de las balas despertó al pueblo entero. Mujeres salieron gritando, hombres corrieron hacia la iglesia, y cuando entraron, lo encontraron tendido, sin vida, rodeado de humo y pólvora. Los asesinos ya habían huido, dejando solo el silencio del sacrilegio. El llanto fue desgarrador. Nadie podía creerlo, aunque todos lo habían presentido. Lo mataron por decir la verdad, gritaba una anciana golpeando las bancas. Los jóvenes caídos en la entrada también yacían inmóviles, mártires junto a su pastor. Al amanecer, la noticia ya había llegado a todos los rincones de México. Asesinan al padre Pistolas en su parroquia, titulaban los diarios. La indignación se multiplicaba, y miles compartían sus sermones como si fueran testamento. En redes sociales, lo llamaban el sacerdote de los pobres, el mártir de Chucándiro. El pueblo decidió no esperar órdenes de la diócesis. Tomaron el cuerpo, lo velaron en la plaza principal y encendieron velas durante toda la noche. Campesinos llegaron desde comunidades lejanas para despedirlo. Era como si un profeta hubiera caído, y la tierra entera se inclinara para rendirle homenaje. La diócesis, en cambio, se encontraba en crisis. El obispo emitió un comunicado frío y distante, expresando profunda tristeza por los hechos y condenando toda forma de violencia. Pero esas palabras no convencieron a nadie. La gente sabía que, en vida, lo habían perseguido, y ahora en la muerte intentaban apropiarse de su memoria. El entierro fue multitudinario. Miles de personas acompañaron el féretro por las calles de Chucándiro. Algunos cargaban pancartas que decían, nos quitaron al padre, pero no su voz. Otros entonaban cantos religiosos entre lágrimas. Nunca antes el pueblo había estado tan unido. El ataúd fue colocado dentro del templo, justo frente al altar donde había caído. Y en ese instante, como si el destino hablara, un rayo de sol atravesó el vitral y bañó de luz el lugar. Muchos lo tomaron como señal divina. El padre Pistolas había muerto, pero su espíritu permanecía con ellos. El impacto no se quedó en el pueblo. Colectivos ciudadanos comenzaron a usar su nombre como bandera contra la corrupción. Migrantes en Estados Unidos organizaron misas en su honor. Periodistas, que antes lo habían ignorado, ahora lo presentaban como ejemplo de valentía. Pero lo más poderoso fue lo que ocurrió en los corazones de su gente. Su asesinato no los doblegó, los hizo más fuertes.
Jóvenes que lo habían escuchado en vida ahora juraban continuar su lucha. Campesinos se negaban a seguir pagando extorsiones. Mujeres organizaban marchas con rosarios en alto. El padre Pistola se convirtió en un mito. Una figura incómoda que, incluso muerto, seguía siendo peligrosa para quienes lo habían querido silenciar. Porque la verdad, cuando se pronuncia con valor, nunca muere del todo. Días después, en una reunión clandestina, los mismos hombres que ordenaron su muerte comprendieron su error. Queríamos apagar un fuego, y lo que hicimos fue encender un incendio, admitió uno con rabia. Ya no podían controlar lo que habían desatado. La diócesis, presionada por la indignación general, se vio obligada a reconocer su legado. Sin embargo, el pueblo no olvidaba que fueron ellos quienes intentaron callarlo primero. Esa herida quedó abierta, como un recordatorio de que la fe no siempre camina de la mano con la institución. En Chucándiro, cada misa desde entonces comenzaba con la misma frase que él solía repetir. Hermanos, la verdad no se negocia. Y al pronunciarla, el eco del padre Pistolas parecía volver a llenar las paredes del templo. Su tumba, ubicada frente al altar, se convirtió en lugar de peregrinación. Campesinos llegaban con flores, migrantes enviaban coronas desde el extranjero, y hasta viajeros curiosos se detenían para escuchar su historia. Todos coincidían en lo mismo: había sido un hombre que se atrevió a hablar cuando callar era lo más seguro. Con el tiempo, su nombre quedó grabado en canciones, en murales pintados en las paredes del pueblo, en corridos que relataban su valentía. El mito del padre Pistolas trascendió su propia vida, convirtiéndose en símbolo de resistencia contra el abuso y la injusticia. Pero para quienes lo conocieron de cerca, lo más importante no era el mito, sino la enseñanza sencilla que dejó: que la fe verdadera no teme al poder, que la palabra puede ser más fuerte que las balas, y que incluso en los rincones más olvidados. Los meses posteriores al asesinato del padre Pistolas fueron como un largo duelo que parecía no acabar. El pueblo de Chucándiro despertaba cada mañana con la sensación de que algo se había quebrado para siempre, y al mismo tiempo, con una fuerza nueva que nadie sabía de dónde venía. Su ausencia se sentía en cada misa, en cada reunión, en cada silencio. Pero también se sentía su presencia, como si su espíritu se negara a abandonar las tierras que había defendido con tanto coraje. La tumba, ubicada justo frente al altar, empezó a convertirse en un faro de memoria. No pasaba un día sin que alguien llegara a dejar flores, velas o pequeños objetos como agradecimiento. Los campesinos depositaban frutos de sus cosechas, los niños dejaban dibujos, y algunos migrantes que regresaban de Estados Unidos arrodillaban su frente contra la lápida, llorando en silencio. El mito comenzaba a tomar fuerza, y con él, una pregunta inquietante: ¿realmente habían matado al padre Pistolas? Los más devotos aseguraban que lo habían visto en sueños, hablándoles con la misma voz enérgica de siempre. Otros juraban haber escuchado su paso por las calles en noches de tormenta, como si siguiera recorriendo el pueblo. Incluso algunos afirmaban que, al entrar al templo, podían sentirlo a su lado, observándolos desde la penumbra. La diócesis, incómoda con la creciente veneración, intentó detener lo que ellos llamaban idolatría popular. Prohibieron procesiones con su nombre, ordenaron retirar murales pintados en su honor y enviaron cartas advirtiendo a los sacerdotes de no mencionarlo en homilías. Pero era inútil. Cuanto más intentaban callarlo, más fuerte resonaba su recuerdo. El pueblo había decidido que el padre Pistolas ya no pertenecía a la jerarquía, sino a ellos. Su figura se volvió símbolo de resistencia. Grupos de campesinos adoptaron sus frases como consignas. Jóvenes universitarios comenzaron a citarlo en foros de derechos humanos. En redes sociales, circulaban videos de sus sermones como si fueran manifiestos políticos. El eco de sus palabras viajaba mucho más lejos de lo que jamás hubiera imaginado. En la capital del país, periodistas y académicos lo empezaron a estudiar como fenómeno social. Algunos lo llamaban el último cura rebelde de México. Otros lo comparaban con figuras revolucionarias que desafiaron al poder establecido. La conclusión era siempre la misma: su muerte había multiplicado su influencia, convirtiéndolo en un fantasma incómodo que nadie podía controlar. Pero mientras su legado crecía, también crecía la intriga. ¿Quién había ordenado realmente su muerte? Los rumores apuntaban en todas direcciones: políticos locales, cárteles, incluso figuras dentro de la propia iglesia. El expediente oficial nunca se resolvió. Las autoridades cerraron el caso con un comunicado vago sobre delincuencia organizada, pero la gente del pueblo no lo creyó. Para ellos,
la verdad estaba escondida en las mismas sombras que siempre habían querido silenciarlo. Las dudas alimentaron aún más el mito. Si lo callaron de esa manera, murmuraban, es porque decía algo que no querían que supiéramos. Cada sermón grabado se convirtió entonces en una especie de código, como si en sus palabras hubiera profecías ocultas. Algunos aseguraban que, en sus últimas homilías, había predicho su propio destino. Y ahí estaba la parte más inquietante. En efecto, en una de sus últimas misas, el padre Pistolas había dicho: si un día me callan, no crean que estoy muerto. Estaré más vivo que nunca en sus corazones. La frase retumbaba ahora como un presagio. La gente la repetía en las plazas, en las manifestaciones, en las redes sociales. Era casi un juramento colectivo. Con el paso de los años, su historia trascendió las fronteras. En comunidades de migrantes en California, Texas y Chicago, comenzaron a levantar pequeños altares en su nombre. En las paredes de barrios humildes aparecían grafitis con su silueta y la palabra valor. Para muchos, ya no era solo un sacerdote michoacano, era un símbolo universal de resistencia contra la corrupción, la violencia y la hipocresía. Lo más sorprendente ocurrió cuando algunos empezaron a atribuirle milagros. Una madre aseguraba que su hijo enfermo había sanado después de rezarle. Un campesino juraba que una plaga había desaparecido de su cosecha tras dejar una ofrenda en su tumba. Historias así circulaban de boca en boca, alimentando la idea de que el padre Pistolas, incluso muerto, seguía cuidando a su gente. La diócesis, en silencio incómodo, no sabía cómo reaccionar. Oficialmente, no reconocía nada de esto. Pero en los pasillos internos, algunos sacerdotes admitían que algo inexplicable ocurría en Chucándiro. No se puede contener lo que ya pertenece al pueblo, confesó un obispo en privado. Hoy, al entrar al templo, se respira todavía esa mezcla de duelo y esperanza. Los bancos, las paredes, las velas, todo parece impregnado por su memoria. Hay quienes aseguran que en las madrugadas, cuando la iglesia está vacía, el sonido de una voz ronca todavía se escucha desde el púlpito, repitiendo con fuerza: la fe no se negocia. Su legado sigue vivo, incómodo, desafiante. No está en las estatuas ni en los libros oficiales, sino en las voces de quienes se niegan a olvidar. En los campesinos que reclaman justicia, en los jóvenes que alzan pancartas contra la corrupción, en los fieles que todavía lloran al recordarlo. El padre Pistolas, aquel hombre al que le dijeron que callara en sus misas, terminó respondiendo de la única manera que sabía, con la verdad. Una verdad tan fuerte que ni la muerte pudo silenciarla. Y ahora, querido espectador, mientras cierras esta historia, pregúntate, ¿cuántas voces como la suya han intentado apagar en el mundo? ¿Y cuántas, como él, se niegan a desaparecer, convertidas en símbolos eternos? Porque al final, lo más aterrador para los poderosos no son las balas ni los gritos, es la memoria de un pueblo que no olvida. Así termina la historia del padre Pistolas. Un hombre que desafió a todos, que incomodó con sus palabras, y que, cuando quisieron callarlo, se convirtió en un eco imposible de borrar. El silencio que siguió fue sepulcral. Pero entonces, desde el fondo del templo, el propio padre Pistolas se levantó, avanzó con pasos firmes y, de pie frente a su gente, declaró: podrán suspenderme en papeles, pero jamás en espíritu. Yo no necesito un permiso para hablar con ustedes ni para defenderlos. La iglesia entera estalló en aplausos, y el enviado de la diócesis tuvo que retirarse entre miradas hostiles. Ese día quedó claro que el sacerdote y su pueblo habían sellado una alianza irrompible. La noticia de su suspensión corrió como pólvora en los medios nacionales. Algunos lo defendían como un mártir de la verdad, otros lo criticaban como un rebelde que había olvidado sus votos de obediencia. Pero entre tanta opinión, una cosa era evidente: el padre Pistolas ya no era un simple párroco, sino un fenómeno social. En paralelo, los poderes locales estaban furiosos. Sus nombres y crímenes eran repetidos en cada homilía viralizada. Ya no era un secreto en un pueblo olvidado, ahora todo México comenzaba a enterarse. Y eso era inaceptable. El cerco se cerró. Camionetas sospechosas recorrían el pueblo de noche. Feligreses notaron hombres armados rondando la parroquia. El miedo era palpable, pero también la resistencia. Jóvenes comenzaron a organizar rondas nocturnas para vigilar la iglesia, armados solo con palos y lámparas. Mujeres rezaban en las bancas hasta altas horas, convencidas de que su presencia protegería al sacerdote. El propio padre Pistolas, sin embargo, no parecía alterado. En su interior, ya había aceptado que el precio de su voz podría ser la muerte.
Y en esa aceptación encontró una extraña paz. No tengo miedo. Solo me preocupa qué será de ustedes cuando yo ya no esté, confesó una noche a un pequeño grupo de feligreses de confianza. Esa confesión, lejos de desanimarlos, los fortaleció. Padre, si a usted lo tocan, se meten con todos nosotros, le respondieron con determinación. La figura del sacerdote trascendió fronteras. Desde comunidades de migrantes en Estados Unidos comenzaron a llegar mensajes de apoyo. Videos con sus sermones circulaban en redes, acumulando miles de reproducciones. Era, en palabras de muchos, la voz que decía lo que nadie más se atrevía. Pero esa visibilidad lo hacía un blanco aún mayor. Y el golpe final parecía cada vez más inminente. Una madrugada, alguien tocó la puerta de la sacristía con insistencia. Cuando el sacerdote abrió, se encontró con un joven campesino, pálido y tembloroso. Padre, me mandaron a advertirle. Dicen que ya decidieron. Que lo van a silenciar en cualquier momento. El sacerdote lo miró con serenidad y le puso una mano en el hombro. Hijo, si eso pasa, recuerda lo que siempre les digo, la verdad nunca muere. La noticia corrió rápido entre los feligreses. El ambiente en el pueblo se volvió insoportable, miedo y esperanza se mezclaban en cada esquina. Cada misa podía ser la última, y cada palabra pronunciada por el padre Pistolas se sentía como un testamento. En una homilía particularmente intensa, se detuvo un momento, miró a la multitud y, con voz grave, dijo: puede que un día entren por esa puerta y me callen para siempre. Pero lo que no saben es que ustedes serán mi voz. Si yo caigo, ustedes seguirán hablando. La multitud rompió en llanto. Algunos gritaban: no lo dejaremos solo. Otros levantaban los brazos, como si juraran defenderlo hasta las últimas consecuencias. Pero entre aquel fervor, había quienes observaban desde las sombras. Ojos que no aplaudían, ni lloraban, ni gritaban. Ojos que medían el momento exacto para actuar. La tensión había alcanzado su punto más alto. Y el padre Pistolas lo sabía. Esa noche, al escribir en su libreta, dejó una frase que quedaría grabada como una profecía: me dijeron que callara en mis misas, pero yo respondí a mi manera. Si algún día caigo, que quede claro, no fue porque callé, sino porque hablé demasiado. La vela que iluminaba su habitación parpadeó con fuerza, como si quisiera recordarle que cada llama, por más brillante que sea, siempre corre el riesgo de extinguirse. Lo que venía después sería decisivo. Porque ya no se trataba de rumores, ni de advertencias, ni de sanciones eclesiásticas. El juego había escalado demasiado. Y los hombres que lo querían silenciar estaban listos para dar el siguiente paso. El pueblo esperaba con el corazón en la garganta. Nadie sabía cuándo ni cómo, pero todos intuían que algo estaba por suceder. Algo que marcaría para siempre la historia del padre Pistolas y que pondría a prueba la fe de todos aquellos que habían decidido seguirlo hasta el final. La noche del 21 de junio, el aire en Chucándiro era tan denso que parecía presagio. El silencio se imponía en las calles como un manto extraño, ni perros ladraban, ni gallos cantaban. Solo las campanas de la parroquia, que resonaban con una cadencia lenta y grave, parecían anunciar que algo irreversible estaba a punto de suceder. El padre Pistolas estaba en su pequeña habitación, escribiendo una carta que nunca alcanzaría a enviar. En ella, hablaba de su pueblo, de la dignidad que había visto en los campesinos, de la injusticia que lo había obligado a hablar y de la certeza de que su voz, aunque callada, viviría en la memoria de todos. Firmó con una frase simple: la fe verdadera no se negocia. Afuera, un grupo de jóvenes mantenía guardia. Eran feligreses que se turnaban para protegerlo, convencidos de que podían impedir lo inevitable. Armados apenas con lámparas y machetes, caminaban en círculos alrededor de la parroquia. Pero en sus corazones sabían que, si el enemigo decidía atacar, nada podría detenerlo. Esa misma noche, en la capital de la diócesis, los pasillos de la curia estaban iluminados. Reunidos en secreto, obispos y asesores discutían el problema que se había salido de control. Se convirtió en mártir antes de tiempo, murmuraba uno. Otro respondía con un suspiro: si no hacemos nada, terminará arrastrando a toda la iglesia al descrédito. Ninguno se atrevía a pronunciar lo que en realidad todos pensaban, que la solución estaba ya fuera de sus manos. Los poderes locales, en cambio, no tenían dudas. Aquella misma tarde, en un rancho cercano, hombres armados recibieron órdenes directas. El mensaje era claro: esta noche se termina el circo. Cerca de la medianoche, 2 camionetas se estacionaron sin luces en las afueras del pueblo.
Hombres encapuchados descendieron y caminaron con sigilo hacia la parroquia. Llevaban armas largas y la determinación de quien no conoce la misericordia. Adentro, el padre Pistolas estaba de rodillas, rezando. No pedía por sí mismo, sino por los suyos. Rezaba porque el miedo no destruyera la esperanza, porque su pueblo aprendiera a no agachar la cabeza jamás. Señor, susurró, si me toca caer, haz que mi muerte no sea en vano. El primer disparo se escuchó en la plaza, seco y brutal. Los jóvenes de guardia corrieron a cubrirse, pero las ráfagas los rodearon como un vendaval. Gritaban, pedían ayuda, mientras los encapuchados avanzaban hacia la puerta del templo. El sacerdote, al escuchar el estruendo, no corrió ni se escondió. Caminó hasta el altar mayor, tomó el crucifijo entre sus manos y permaneció de pie, como si esperara a sus verdugos frente a frente. Cuando las puertas fueron derribadas y los hombres armados irrumpieron, lo encontraron ahí, iluminado apenas por las velas. Aquí estoy, dijo con voz firme. No vine al mundo para callar. Los encapuchados dudaron un segundo, sorprendidos por aquella calma. Pero uno de ellos, sin titubear, levantó el arma. Los disparos retumbaron dentro del templo, y el cuerpo del padre Pistolas cayó pesadamente frente al altar. La sangre tiñó los escalones, y el crucifijo quedó entre sus manos como último testigo. El eco de las balas despertó al pueblo entero. Mujeres salieron gritando, hombres corrieron hacia la iglesia, y cuando entraron, lo encontraron tendido, sin vida, rodeado de humo y pólvora. Los asesinos ya habían huido, dejando solo el silencio del sacrilegio. El llanto fue desgarrador. Nadie podía creerlo, aunque todos lo habían presentido. Lo mataron por decir la verdad, gritaba una anciana golpeando las bancas. Los jóvenes caídos en la entrada también yacían inmóviles, mártires junto a su pastor. Al amanecer, la noticia ya había llegado a todos los rincones de México. Asesinan al padre Pistolas en su parroquia, titulaban los diarios. La indignación se multiplicaba, y miles compartían sus sermones como si fueran testamento. En redes sociales, lo llamaban el sacerdote de los pobres, el mártir de Chucándiro. El pueblo decidió no esperar órdenes de la diócesis. Tomaron el cuerpo, lo velaron en la plaza principal y encendieron velas durante toda la noche. Campesinos llegaron desde comunidades lejanas para despedirlo. Era como si un profeta hubiera caído, y la tierra entera se inclinara para rendirle homenaje. La diócesis, en cambio, se encontraba en crisis. El obispo emitió un comunicado frío y distante, expresando profunda tristeza por los hechos y condenando toda forma de violencia. Pero esas palabras no convencieron a nadie. La gente sabía que, en vida, lo habían perseguido, y ahora en la muerte intentaban apropiarse de su memoria. El entierro fue multitudinario. Miles de personas acompañaron el féretro por las calles de Chucándiro. Algunos cargaban pancartas que decían, nos quitaron al padre, pero no su voz. Otros entonaban cantos religiosos entre lágrimas. Nunca antes el pueblo había estado tan unido. El ataúd fue colocado dentro del templo, justo frente al altar donde había caído. Y en ese instante, como si el destino hablara, un rayo de sol atravesó el vitral y bañó de luz el lugar. Muchos lo tomaron como señal divina. El padre Pistolas había muerto, pero su espíritu permanecía con ellos. El impacto no se quedó en el pueblo. Colectivos ciudadanos comenzaron a usar su nombre como bandera contra la corrupción. Migrantes en Estados Unidos organizaron misas en su honor. Periodistas, que antes lo habían ignorado, ahora lo presentaban como ejemplo de valentía. Pero lo más poderoso fue lo que ocurrió en los corazones de su gente. Su asesinato no los doblegó, los hizo más fuertes. Jóvenes que lo habían escuchado en vida ahora juraban continuar su lucha. Campesinos se negaban a seguir pagando extorsiones. Mujeres organizaban marchas con rosarios en alto. El padre Pistola se convirtió en un mito. Una figura incómoda que, incluso muerto, seguía siendo peligrosa para quienes lo habían querido silenciar. Porque la verdad, cuando se pronuncia con valor, nunca muere del todo. Días después, en una reunión clandestina, los mismos hombres que ordenaron su muerte comprendieron su error. Queríamos apagar un fuego, y lo que hicimos fue encender un incendio, admitió uno con rabia. Ya no podían controlar lo que habían desatado. La diócesis, presionada por la indignación general, se vio obligada a reconocer su legado. Sin embargo, el pueblo no olvidaba que fueron ellos quienes intentaron callarlo primero. Esa herida quedó abierta, como un recordatorio de que la fe no siempre camina de la mano con la institución. En Chucándiro,
Cada misa desde entonces comenzaba con la misma frase que él solía repetir: «Hermanos, la verdad no se negocia». Y al pronunciarla, el eco del padre Pistolas parecía volver a llenar las paredes del templo. Su tumba, ubicada frente al altar, se convirtió en lugar de peregrinación. Campesinos llegaban con flores, migrantes enviaban coronas desde el extranjero, y hasta viajeros curiosos se detenían para escuchar su historia. Todos coincidían en lo mismo: había sido un hombre que se atrevió a hablar cuando callar era lo más seguro. Con el tiempo, su nombre quedó grabado en canciones, en murales pintados en las paredes del pueblo, en corridos que relataban su valentía. El mito del padre Pistolas trascendió su propia vida, convirtiéndose en símbolo de resistencia contra el abuso y la injusticia. Pero para quienes lo conocieron de cerca, lo más importante no era el mito, sino la enseñanza sencilla que dejó: que la fe verdadera no teme al poder, que la palabra puede ser más fuerte que las balas, y que incluso en los rincones más olvidados. Los meses posteriores al asesinato del padre Pistolas fueron como un largo duelo que parecía no acabar. El pueblo de Chucándiro despertaba cada mañana con la sensación de que algo se había quebrado para siempre, y al mismo tiempo, con una fuerza nueva que nadie sabía de dónde venía. Su ausencia se sentía en cada misa, en cada reunión, en cada silencio. Pero también se sentía su presencia, como si su espíritu se negara a abandonar las tierras que había defendido con tanto coraje. La tumba, ubicada justo frente al altar, empezó a convertirse en un faro de memoria. No pasaba un día sin que alguien llegara a dejar flores, velas o pequeños objetos como agradecimiento. Los campesinos depositaban frutos de sus cosechas, los niños dejaban dibujos, y algunos migrantes que regresaban de Estados Unidos arrodillaban su frente contra la lápida, llorando en silencio. El mito comenzaba a tomar fuerza, y con él, una pregunta inquietante: ¿realmente habían matado al padre Pistolas? Los más devotos aseguraban que lo habían visto en sueños, hablándoles con la misma voz enérgica de siempre. Otros juraban haber escuchado su paso por las calles en noches de tormenta, como si siguiera recorriendo el pueblo. Incluso algunos afirmaban que, al entrar al templo, podían sentirlo a su lado, observándolos desde la penumbra. La diócesis, incómoda con la creciente veneración, intentó detener lo que ellos llamaban idolatría popular. Prohibieron procesiones con su nombre, ordenaron retirar murales pintados en su honor y enviaron cartas advirtiendo a los sacerdotes de no mencionarlo en homilías. Pero era inútil. Cuanto más intentaban callarlo, más fuerte resonaba su recuerdo. El pueblo había decidido que el padre Pistolas ya no pertenecía a la jerarquía, sino a ellos. Su figura se volvió símbolo de resistencia. Grupos de campesinos adoptaron sus frases como consignas. Jóvenes universitarios comenzaron a citarlo en foros de derechos humanos. En redes sociales, circulaban videos de sus sermones como si fueran manifiestos políticos. El eco de sus palabras viajaba mucho más lejos de lo que jamás hubiera imaginado. En la capital del país, periodistas y académicos lo empezaron a estudiar como fenómeno social. Algunos lo llamaban el último cura rebelde de México. Otros lo comparaban con figuras revolucionarias que desafiaron al poder establecido. La conclusión era siempre la misma: su muerte había multiplicado su influencia, convirtiéndolo en un fantasma incómodo que nadie podía controlar. Pero mientras su legado crecía, también crecía la intriga. ¿Quién había ordenado realmente su muerte? Los rumores apuntaban en todas direcciones: políticos locales, cárteles, incluso figuras dentro de la propia iglesia. El expediente oficial nunca se resolvió. Las autoridades cerraron el caso con un comunicado vago sobre delincuencia organizada, pero la gente del pueblo no lo creyó. Para ellos, la verdad estaba escondida en las mismas sombras que siempre habían querido silenciarlo. Las dudas alimentaron aún más el mito. Si lo callaron de esa manera, murmuraban, es porque decía algo que no querían que supiéramos. Cada sermón grabado se convirtió entonces en una especie de código, como si en sus palabras hubiera profecías ocultas. Algunos aseguraban que, en sus últimas homilías, había predicho su propio destino. Y ahí estaba la parte más inquietante. En efecto, en una de sus últimas misas, el padre Pistolas había dicho: «Si un día me callan, no crean que estoy muerto. Estaré más vivo que nunca en sus corazones». La frase retumbaba ahora como un presagio. La gente la repetía en las plazas, en las manifestaciones, en las redes sociales. Era casi un juramento colectivo. Con el paso de los años, su historia trascendió las fronteras. En comunidades de migrantes en California, Texas y Chicago, comenzaron a levantar pequeños altares en su nombre.
En las paredes de barrios humildes aparecían grafitis con su silueta y la palabra valor. Para muchos, ya no era solo un sacerdote michoacano, era un símbolo universal de resistencia contra la corrupción, la violencia y la hipocresía. Lo más sorprendente ocurrió cuando algunos empezaron a atribuirle milagros. Una madre aseguraba que su hijo enfermo había sanado después de rezarle. Un campesino juraba que una plaga había desaparecido de su cosecha tras dejar una ofrenda en su tumba. Historias así circulaban de boca en boca, alimentando la idea de que el padre Pistolas, incluso muerto, seguía cuidando a su gente.